Gloria a Dios. Amén. Yo estuve el otro día compartiendo el tema del libro de los Hechos, pero yo había compartido hasta el capítulo 15, que es donde hubo el concilio. El otro día estuvimos hablando de lo que el Espíritu Santo y los apóstoles habían acordado para los gentiles. Y a mí me gusta como empieza el Evangelio de Lucas, que dice que a él le gusta investigar, y como siempre yo digo, hay veces que algunas frases de la Biblia que uno escucha en todos lados, que se repiten las mismas frases o los mismos versículos. Y bueno, está bien escuchar la palabra de Dios, porque es una semilla, o alguien predica lo que, como dice Timoteo, lo que como aprendió. Pero bueno, ahora vamos al libro de los Hechos, vamos a los Hechos, vamos a los Hechos. Vamos a hablar de Bernabé, ¿sí? Eh, Cuando hubo una venta de casas, donde que murió Ananías y Zafira, eh, vamos a leer el capítulo 4 y el versículo 35 y 36, más el 36. Dice, el 35 dice, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En el capítulo 5 dice, pero un hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Nosotros en este caso no estamos por hablar de las regalías, de las ofrendas, ni la necesidad, ni de vender, sino el punto es Bernabé. En el versículo 36 dice que apareció uno que se llamaba José y le pusieron por nombre Bernabé, que era levita. Levita en el Antiguo Testamento, ellos no tenían heredad, y seguramente le habrán regalado esta heredad. Y él después se deshizo y se puso al servicio de Dios. ¿Y por qué Bernabé? ¿Por qué empezamos acá? Porque Bernabé fue el que fue a buscarle a Pablo cuando Pablo empezó a trabajar, cuando se convirtió. En el capítulo 9, en el versículo 27 dice, entonces, en el versículo 26, 9, 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con él en Jerusalén,
y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero procuraron esto matarlos. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. O sea, Pablo de Tarso se fue de vuelta a Tarso. Y después, en el capítulo que yo había leído el otro día, en el capítulo 11, en el versículo 27 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Esto es en el capítulo 11, versículo 25. Entonces acá tenemos este Bernabé fue uno de los que colaboró por necesidad o por viendo que Pablo era una persona muy útil en el evangelio, se fue a buscarle para que, como se había armado una iglesia en Antioquía y los apóstoles se ve que tenían mucha confianza en este Bernabé y eh, terminó siendo un referente importante, pero Bernabé no fue uno de los elegidos por Jesús, no fue uno de los 12 apóstoles, fue uno que por su buena obra vendió una casa y se ganó en la confianza de los apóstoles, pero bueno, se ve que antes del servicio de haber vendido la casa y colaborado, porque en este momento se daban de comer a la gente, como era antiguamente en la ley de Moisés, que en la ofrenda era para comer. La casa de Dios era muy común que todos los fines de semana, los días de reposo y las fiestas se comían de las ofrendas. Entonces, este levita Bernabé seguramente practicaba el servicio a Dios, entonces no le habrá sido difícil vender la casa y poner para las ofrendas para repartir porque él conocía el sentido. Pero el punto de lo que yo voy es que Bernabé fue el que fue a buscarle a Pablo, el que le presentó ante los apóstoles, y en el capítulo 11, si nosotros leemos un poquito antes, en el versículo 11-22 dice, le llegó la noticia de estas cosas al oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. En el versículo 22, cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo de fe, y una gran multitud fue añadida al Señor. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo. Y nosotros a veces en muchas iglesias, yo lo he visto, no me contaron. Entonces, este es como que uno tiene que encontrarle, estaba diciendo que hay muchos Pablos que Dios llamó, y a veces necesitamos de un Bernabé que dice, varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, pero se fue y le buscó a Pablo, porque Pablo, la primera vez que estuvo en Jerusalén, tuvo que volverse a su ciudad, porque cuando uno empieza a trabajar para el Evangelio, tiene muchos enemigos, se levantan muchos. En el libro de los Hechos
no era la excepción. Entonces, la importancia de Bernabé en el ministerio, en el comienzo de que Pablo, el llamado por el Señor, fuese incluido, fuese ido a buscar. Entonces, vamos a empezar por ahí y después vamos a ir saltando un poquito. Vamos a los viajes, pero vamos a hacerlo rápido, vamos a viajar rápido ahí. En el capítulo 13, y yo ahí le mandé por los mensajes, le mandé la foto yo tengo un diccionario acá, un manual, perdón, un diccionario, donde puedo extraer las cosas que no las tengo en la Biblia, porque en la Biblia tengo escritura, y algunos mapas por ahí puedo extraer. En el capítulo 13, dice que había profetas y maestros, y ahí estaba Bernabé, primero en la lista. Y después estaba Pablo, y después cuando empezaron su primer viaje misionero, se fueron a Chipre de Antioquía, por eso le mandé el mapa para que vean el viaje, que pasaron por la isla que está ahí abajo, y se fueron a Chipre, y después navegaron a Salamina en el versículo 5. Después, en el versículo 13, zarpando de Pafos, llegaron a Perge. En el versículo 14, de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, porque había dos Antioquías, una que estaba en Asia y una que estaba para el lado de Jerusalén. Y ese fue su primer viaje, y más o menos dentro de su viaje, ellos en una parte era cuando entre el capítulo 13, entre más o menos todo el capítulo 13, más o menos la mitad del capítulo 13 es cuando ellos entraron en una sinagoga y Bernabé y Pablo se hicieron compañeros, y ahí donde que ellos fueron rechazados en la mayoría de las sinagogas, un poquito se convertía, es como cuando nosotros vamos a una iglesia. Nosotros podemos compartir nuestro mensaje, podemos querer cambiar, podemos tener una buena enseñanza, pero queremos convertir personas en la iglesia. En este caso, ellos ahí resolvieron que tenían que ir a los gentiles. En el capítulo 13, versículo 42, cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el día siguiente de reposo le hablaran de estas cosas. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el día siguiente de reposo le hablasen de estas cosas. Y después, en el versículo 48, dice, oyendo, en el 13, 48, dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces acá nosotros vemos que los gentiles, esto no me lo contó nadie, lo vi yo, lo comprobé, no lo escuché de otro. Las personas en el mundo, cuando vos le llevas la palabra de Dios, la salvación,
se regocijan, porque ellos se sienten como que, mira, Dios le miró, Dios le quiere salvar, Dios le ama. Y hay veces que nosotros, como el apóstol Pablo, no en un caso, en muchos casos, algunos en la sinagoga, que eran las congregaciones existentes, porque todavía no venía el cambio al cristianismo, sino era el pueblo de Dios preparado para los que tenían que ser salvos. Entonces, en la mayoría de las sinagogas, Pablo tuvo que entender que el trabajo estaba afuera y que los gentiles eh, se ponían contentos, como dice acá, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y después, bueno, eh, después sigue su viaje en el en el versículo 51 dice que se van a Iconio. En Iconio había un montón de exorcistas y entonces encontraron otra sinagoga y encontraron otro tipo de personas. Y dentro de la sinagoga, un grupo de gente fue salvo. Y después en el versículo 6 del capítulo 14 se fueron a Listra y a Derbe, porque siempre los corrían los judíos celosos. Y después, si uno sigue el viaje, ellos después hacen un retroceso y después vuelven de Listra a Antioquía y después en el versículo 27 se fueron a una ciudad que se llamaba Talías y después regresaron en el capítulo 15, regresaron y ahí es donde se armó el concilio. ¿Y dónde se armó el concilio? Bueno, desde el concilio, ¿cuál fue el trabajo de la experiencia del primer viaje de Pablo? En el versículo 15 venían algunos de Judea, enseñaban a los hermanos, si no se circuncidaban no podrían ser salvos. Entonces en el concilio resolvieron, y dentro de eso estaba Bernabé, pero nosotros no estamos hablando, hoy no estamos hablando del concilio, estamos hablando en realidad, el punto. Nosotros no nos vamos a detener en el concilio porque nosotros ya sabemos que fue el trabajo de Pablo en esa ciudad, en el primer viaje fue la experiencia, el resultado y verlo en persona y trabajar en personas con gentiles, con mundanos. Si nosotros seguimos y pasamos de largo el concilio, ellos ahí llegaron a un acuerdo y después en el segundo viaje hace el mismo recorrido similar. Y ellos ahí se pusieron de acuerdo y le llevaron las cartas a los que habían convertido. Llegaron a un acuerdo y si ustedes miramos en el versículo 23 del capítulo 15 dice, escribir por conducto de ellos los apóstoles, los hermanos, los ancianos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Sicilia, salud. Por cuanto hemos algunos oído que no han salido de nosotros, que han salido de nosotros, a los que no dimos la orden o han inquietado con palabras perturbando, mandando a circuncidar y guardar la ley. Nos ha parecido bien y llegado a un acuerdo de elegir enviaros a vosotros a nuestro hermano Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos
a Judas y a Silas, las cuales también de palabra habrán saber lo mismo. En el versículo 30, así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunido la congregación, entregaron la carta y habiéndola leído se regocijaron por la consolación. Y ahí se quedó Silas y ahí empieza, eso sería ya el comienzo del segundo viaje de Pablo. O sea, el segundo viaje de Pablo lo que hace es llevar esa carta a todos los lugares que él ya había estado. Y acá aparece Silas, Judas y Silas, pero no Judas el Iscariote, ni Judas el hermano de Jesús, el que escribió la epístola de Judas, no, ninguno de los dos. Y acá se divide, aparece otro personaje. Y si nosotros vemos en este segundo viaje, en el capítulo 16, y Silas se quedó en Antioquía. En el 15:34 dice más, Silas le pareció bien quedarse allí. Y Pablo ahí se cambiaron de grupo y era Bernabé y Marcos y Pablo y Silas. Y en el capítulo 16 aparece otro personaje, ¿sí? Yo lo que ahora vamos a hablar de la palabra colaboradores, ¿sí? Tenemos Bernabé, Pablo, Silas, y en el capítulo 16 aparece Timoteo. En el capítulo 16 se llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo, y acá ya no es un levita, dice discípulo, o sea que ya era discípulo. Habrá sido discípulo de la sinagoga, llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de ello todos los que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que este fuese con él, tomándolo lo circuncidó, porque por el tema de los judíos, y al pasar por la ciudad le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles en Jerusalén, los ancianos, para que la guardasen. Acá tenemos otro colaborador, que es Timoteo, y después en el viaje 2 ya empieza la visión que Pablo tuvo de Macedonia, que una visión que tuvo, y ahí se van a la ciudad de Filipos, y hay algo interesante, y ahora de los colaboradores, vamos al tipo de personas que encontró Pablo. En el capítulo 16, ya ellos yendo a la ciudad de Filipos, esto es en el viaje 2, en el versículo 13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces ahí tenemos un lugar donde se hacía oraciones y era un grupo de mujeres. El Espíritu Santo está acá en casa, se está formando un grupo de personas que quieren hacer la escuelita, y hay muchos lugares donde hay grupos de mujeres, comedores, merenderos, personas que hacen oraciones.
grupos, pueblos, que a veces que las mujeres son más susceptibles a la palabra de Dios y son más devotas, y a veces que las devociones religiosas, a veces las mujeres son más creyentes dentro de su cultura. Entonces acá era que dentro de este grupo de mujeres, o sea, una creyó a Dios y fue bautizada con su familia, y a Pablo se quedaron en la casa, y ahí era que ellos empezaron a trabajar en Filipos con los filipenses, pero la iglesia surgió a través de un grupo de mujeres, y ahí era que le salió una divina y le echó el espíritu a él y le metieron preso, y vino el terremoto. Y después se tuvieron que ir a otro lugar, que ya pasa al versículo 17. Ahí ya no es Filipo, dice Pablo, Timoteo con Pablo. Ahí tenemos el cambio de equipo. Timoteo con Pablo, pasando por Antipolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. Y Pablo, como acostumbraba, se fue a la sinagoga y acá Pablo se encontró con otro tipo de personas. Acá dice que en el 17, en el versículo 18, dice que, y algunos filósofos, en el versículo 18 dice, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos, por eso hay que estudiar y hay que saber qué quiere decir. Epicureos y estoicos disputaban con él y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro parece que es un predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Entonces, tomándolo, lo trajeron al Areópago. Areópago era como una tribuna grande. Podemos saber de esta nueva enseñanza que hablas, y ahí era donde que él le habló al Dios, el Dios no conocido, porque eran muy religiosos, y Pablo se encontró con otro tipo de gente, que eran filósofos, estoicos, y ahí también en el capítulo 34 dice, algunos creyeron juntándose con él, entre los que estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Y después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. En el versículo 18 tenemos ya hablando de Corintos. Y en Corinto aparece otro colaborador, que es Priscila y Aquila. En el versículo 2, en el capítulo 18, en el versículo dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Trabajaban juntos, hacían tiendas. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado
a la palabra del Evangelio por completo. Y ahí era cuando, y dice que se tuvieron un año en el versículo 11, un año y 6 meses. Y acá, Priscila y Aquila era uno de los que se quedaron a trabajar. Pablo no se quedó en Corinto. Por eso a veces algunos tienen la idea de que el apóstol Pablo pastoreó todas las iglesias y se quedó. Y tienen la, el anhelo de ser, de la teoría de que todos van a ser pastores. Y lo primero que uno quiere ser es pastor cuando se convierte al Señor. Y acá aparece otro colaborador que se llama Priscila y Aquila. Y se quedaron. Y después Pablo se pasa a Efeso. Ellos se quedaron un año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Un año y 6 meses se quedaron en ese lugar. Y después, en el capítulo 19, antes del 19 ya aparece, Pablo regresa a Antioquía y en el 18:24, probablemente acá empieza el viaje número 3. 18:24, versículo 24 dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, diciendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente concerniente al Señor, aunque solamente conocía el Evangelio hasta el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Apolos, otro colaborador. Dios tenía muchas personas, no era solamente Pablo. Y Pedro se quedó en Jerusalén, solamente. Entonces acá tenemos por eso que en las epístolas dicen, algunos dicen que son de Pablo y algunos dicen que son de Apolos. Y es porque Apolos se quedó en Efeso, Priscila y Aquila se quedaron a trabajar en Corinto. Y en el versículo 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos. Este ya sería el viaje 3. Y ahí dice que encontró cierto discípulo y le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? En el versículo 19:6 dice, cuando oyeron que estos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndole impuesto la mano Pablo sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua y profetizaban. El hablar en lenguas aparece muchas veces en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo es una persona que existe y es un don que existe. Y ahí encontraron a otra persona que se llamaba Trofimo. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por los espacios de 3 meses, persuadiendo y discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciendo a algunos, maldicieron el camino delante de multitud, y se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado
Tirano, perdón, no era Trujino, era Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. Acá ya dice que trabajó 2 años. Así que continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios. Y ahí ahí era que hacía Dios milagros extraordinarios. Los espíritus malos se iban, oraban por una ropa, le llevaban al enfermo. Y hay algunos exorcistas quisieron hacer lo mismo, echar demonios, y los demonios le atacaron. Y bueno, quisieron hacerlo los exorcistas lo mismo, pero no. Bueno, entonces acá nosotros tenemos otro colaborador y otro tipo de personas. Y lo que quiero decir con esto, y después en el versículo 20 ya se van a Grecia, y en el otro día yo había leído este versículo. En el capítulo 20 dice que se fue a Grecia, y ahí dice que le acompañaron. En el versículo 4 dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trofino. Esto habiendo adelantado nos esperaron en Troas. Este ya es el viaje 3, y después en este es como que hicieron muchos viajes, y ahí era que él le reunió a la iglesia. Acá es más o menos el fin de su ministerio entre los gentiles, en el capítulo 20. Y acá dice que le reunió en el versículo 17, dice, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis de cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré a Asia. Y ahí era que se despidió Pablo y le dijo, yo tengo que ir a Roma. Y en el versículo 31 dice, por tanto, velá, acordados de que por espacio de 3 años, noche y día, no he cesado de amonestar y servir. Y entonces después, ahí más o menos va terminando su ministerio, y hay muchos personajes, colaboradores, después volvieron y pasaron en el 21. Ya el trabajo de Pablo era regresar, y regresaron a Jerusalén. En el capítulo 21, versículo 8, dice que de ahí llegaron a la casa de Felipe el evangelista, que se menciona a Felipe el evangelista en la Biblia, en el libro de los Hechos. Y ahí después él regresó a Jerusalén y quiso hacer la purificación, porque había un rito de purificación, y quiso volver a la ley. Pero no vamos a entrar en detalles, vamos a tratar de resumir, porque más o menos por ahí ya se termina. Y ya después Pablo, en el versículo 21, en el capítulo 21 ya es
es excarcelado en Jerusalén, pero en Jerusalén él se fue a hacer un rito de purificación, él mismo que llenó toda Asia, Grecia, Macedonia, eh, él mismo que le enseñó que el evangelio era por la fe, él mismo después vuelve a Jerusalén, el apóstol Pablo, y se va a hacer un rito de purificación que estaba en la ley, y ahí le vieron en el templo, y el problema es que a él le vieron en el templo, y entre los gentiles el apóstol Pablo predicaba la salvación por fe, y después vino acá para poder hacer un rito de la ley, y le vieron con uno que era de Efeso. Y entonces, como creo que los griegos no podían entrar en el templo, en la parte interior, bueno, entonces acá tenemos los viajes, los propósitos, los colaboradores, los tipos de personas. Hay en una parte del libro de los Hechos que al apóstol Pablo le ofrecieron sacrificio, le fueron y le llevaron unos toros, y dice que no pudieron detenerlo, que ellos le ofrezcan sacrificio, porque era la costumbre de ellos, donde él sanó a uno, y entonces dijeron, acá vinieron dioses, este es Zeus y Hermes, porque los dioses griegos eran Zeus era el dios principal y Hermes era el mensajero. Entonces no pudieron impedir que le ofrezcan sacrificio. Y entonces, ¿qué es lo que quiero decir nosotros en el trabajo a los gentiles? Nos vamos a encontrar con grupos de mujeres, con grupos de filósofos, con grupos de personas idólatras, con grupos de personas pensadores. Y dentro del trabajo en la calle vamos a encontrar muchos colaboradores. Y si nosotros miramos, cuando van, después le dejo a usted el trabajo, y nosotros miramos las epístolas, con esto terminamos. Yo creo que el mensaje se entiende, ¿no? Se comparte bien. Y nosotros miramos las epístolas, en la parte de atrás de las epístolas, en la primera de Corintios, donde va a terminar el Corintios, en el último capítulo, primera de Corintios 16, 19, dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Y así tenemos muchos saludos de los que eran colaboradores en segunda de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 19. Por mí, dice, por mí, por Silvano, Timoteo. O sea, hay menciones de estos colaboradores. En el Corintios 2, en el versículo 3, se menciona a Tito. Segunda de Corintios 2, versículo 13, habla de Tito cuando fue a Macedonia. Y si vos agarrás y lees las epístolas, en la parte de atrás, cuando viene la parte de los saludos, ahí aparecen todos los colaboradores de Pablo. O sea, nosotros en este evangelio, en este trabajo, vamos a encontrar muchos colaboradores. Algunos son elocuentes en las escrituras, algunos van a ser pastores,
algunos van a ser profetas y algunos van a ser evangelistas y algunos van a levantar obras chiquitas o grandes, y todos vamos a colaborar en nuestro don, en nuestro ministerio, en lo que Dios nos dio como don, como maestro, como profeta. Todos vamos a ser parte, pero no es que todos vamos a ser pastores, ni todos van a ser pastores, porque el trabajo del apóstol Pablo no era ser pastor, era evangelizar a los gentiles. Cuando Jesús lo llamó al apóstol Pablo, le dijo: vas a ir a los gentiles. No le dice: yo te voy a poner adentro de una sinagoga, todos se van a convertir. Le voy a sacar el puesto a Pedro porque vos estudiaste más, y no le dijo que va a ser pastor, le dijo: te voy a mandar a los gentiles, y el trabajo más divertido es ir a evangelizar y llevarle el evangelio a la gente. Y creo que hasta el momento que nosotros no entendamos eso, vamos a querer ser algo que Dios no nos mandó que seamos. Y tenemos que entender en cuenta que vamos a encontrar muchos colaboradores, y tenemos que ver el valor de los colaboradores que Dios nos va a poner, de otras personas que están sirviendo a Dios. Y después tenemos que ver el tipo de gente con la que vamos a trabajar. Si vamos, mi hermano, con esto termino, yo le dije a mi hermano: Dios te mandó a los gentiles. Y mi hermano, el director o el encargado del club, tiene una banda de música. Es como quien dice, rockero. Entonces le dije: bueno, ahí encontraste un grupo de rockeros y un grupo de futboleros. Y en otro lado hay un grupo de drogadictos. Y en otro lado encontrar un grupo de pensadores, de que saben mucho o que estudian mucho, filósofos. En otro lado encontrar un grupo de mujeres que son devotas cristianas. Entonces hay que salir y vamos a encontrar un montón de gente donde que se puede armar el evangelio y se pueden armar iglesias. Y cuando Pablo fue a Roma, o sea, vos tenés, para que el trabajo es lo que va a quedar, es lo que vos hiciste. Amén. El trabajo que va a quedar entre los gentiles en el mundo es lo que vos hiciste, lo que caminaste, lo que recorriste, las experiencias. Las personas las vas a conocer en el camino, en el mismo oficio, como decía. Amén. Amén. Espero Amén. que sea bueno, de bendición. Y como siempre Amén. le digo, para mí es un placer reunirme con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Qué Amén. bueno. Pastor Daniel, qué bueno la presentación. Me gustó mucho, nos gustó, digamos, porque comienza a hilvanar todos los hechos, desde Hechos capítulo 4, llegando hasta el último, el 21, y mencionando también las otras cartas. Un trabajo bien metódico, bien hecho, bien hilvanado, que nos lleva a considerar que el Evangelio tiene que ser llevado a otros, no solo a los gentiles, no solo a los nuestros internos aquí, como nosotros estamos predicando, sino para la gente de afuera también que necesita del Señor. Le digo esta cosa ya. Yo uso algunas ayudas, pero tengo acá un diccionario. Este no tenía mucho de los hechos. Ya, bueno, Pero lo primero que hay que hacer es investigar en la escritura, primero la que está en la Biblia, y estudiarla, y eso, después acompañarse con otros bien, manuales, diccionarios, que hay muy buenos manuales, diccionarios. claro, Pero lo primero perfecto. es leer lo que está en la escritura. Sí, pues Y la de base, ahí, es la base. amén,